fence by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Buenas tardes, les ruego tomen asiento, va a dar comienzo el siguiente keynote para finalizar esta primera jornada de FEINDEV dentro del programa de actividades Innova for the FranceSec. Vamos a tener la oportunidad de conocer un caso de éxito nacional de la mano de Wayra Telefónica y Countercraft. Contamos con Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid, y David Barroso, CEO de Countercraft. Cuando queráis. Hola. Muchísimas gracias por contar con nosotros hoy, la verdad es que es un placer y ver, somos pocos, pero los que están son muy amigos, entonces me siento como muy en familia. Muchísimas gracias a la organización por tenernos aquí y poder hablar de esta gran empresa. Pues mira, David, aparte, qué alegría me da ser tu entrevistadora. No, está genial, está genial. Porque David y yo, esta es una anécdota más personal, estudiamos juntos la carrera, entonces, sí. O sea, doy fe que aparte de ser un gran empresario, un gran emprendedor, es una bellísima persona. Entonces me hace especial ilusión todo esto. A mí también, es recíproco. Bueno, David es consejero delegado y fundador de Countercraft. Y antes de fundar la empresa, además fuimos colegas en Telefónica. Tuviste un rol muy principal en la creación y en el crecimiento de Eleven Paths, que era la empresa de ciberseguridad de Telefónica. Y dirigiste la división de ciberdelincuencia, una empresa europea líder en ciberseguridad. Pues bueno, tenemos además, es un honor, porque él siempre habla en grandes ferias de ciberseguridad, como la RSA, aquí, o sea, las grandes, y oye, tenerte también aquí en una feria local, pues es bueno, feria local, pero muy grande también. Entonces, oye, David, la primera pregunta es, cuéntanos un poco qué hace Countercraft. Pues no, lo primero de todo también darte las gracias, ¿no?, por esa bella introducción y también agradecer a los que estéis aquí, ¿no?, que es una hora ya un poco intempestiva. Pues prácticamente lo que hacemos nosotros cuando creamos Countercraft ya hace 7 años, queríamos dar un paso por delante de lo que es amenazas que estamos viendo hoy en día, ¿no? Bueno, en ese momento. Veíamos que de trabajar en Telefónica, ¿no?, y en S21sec, que también trabajaba antes, pues veíamos que los bancos, las grandes empresas, los gobiernos estaban siendo atacados y veíamos que no había ninguna forma de intentar poner el lazo de evitar cualquier tipo de ataque, ¿no? Entonces pensamos, pues hay que hacer algo más, ¿no?, hacer la vida más difícil a los atacantes. No puede ser tan fácil que entren, hagan lo que quieren. Hoy en día, yo qué sé, hacen ransomware o chantajean o roban información y se van de rositas, ¿no? Entonces pensamos en utilizar algún tipo de técnica que ayudara a las empresas a estar un paso por delante y un poco más protegidas, de poder hacer algo más, ¿no? Y eso fue la semilla, ¿no?, del origen de Countercraft, que al final dijimos, pues, ¿qué podemos hacer para estar un paso por adelante? Pues pensamos, pues, igual las técnicas de deception, ¿no?, o de engaño, pues, bueno, era algo que se lleva tiempo ya en el mundo de ciberseguridad, en el mundo militar, por supuesto, es algo
súper, Conocido. ¿no? de común, no sé, desde los romanos o Attila usaban deception, ¿no? Es como, es una técnica militar muy, muy válida, ¿no? Se ha usado muchas veces. Y dijimos, pues igual es aplicar los conceptos de esa técnica al mundo ciber, ¿no? Y esa fue un poco la semilla que nos hizo empezar. Entonces ahí lo que nos dedicamos es ser muy especialistas en ser capaces de crear esos entornos que parecen reales, que no son reales, donde luego intentamos atraer a los atacantes con principalmente 3 objetivos. Uno es detectar que algo está ocurriendo, que eso es un beneficio rápido. El segundo sería sacar la máxima información de ellos, porque queremos saber qué herramientas utilizan, cómo se mueven, qué infraestructura utilizan, cuál es su siguiente paso. Un poco también relacionado con esa parte de situational awareness, ¿no? De que ahora de ver un poco desde arriba la foto. Y luego el tercer punto, que es algo un poco más avanzado, que a los gobiernos sí que les gusta, es cómo podemos interactuar con los atacantes, que eso a las empresas les da miedo, ¿no? Generalmente. Pero hay algunas empresas, sobre todo gobiernos, que quieren interactuar con ciertos grupos que saben que les van a atacar sí o sí, ¿no? Entonces esa parte también es la más divertida. Bueno, estamos hoy aquí en una gran feria de defensa. ¿Cómo estáis? ¿Qué tecnologías? Porque tenéis clientes de muchísimas tipologías, ¿no? O sea, la propia Telefónica es cliente vuestra. Dentro de seguridad, ¿cuáles serían los proyectos que destacarías, ¿no? Dentro de industria de seguridad? O sea, de defensa, me refiero. Defensa, pues principalmente hay proyectos muy bonitos que hacemos con ministerios de defensa de ciertos países, donde nos utilizan para lo que hablaba, interactuar con ciertos grupos. Generalmente son grupos rusos, porque al final estamos trabajando con la parte del mundo, ¿no? que pues, OTAN o Estados Unidos, que es más Rusia y China, los malos de la película ahora. Pues cómo preparan y cómo piensan sus operaciones para llegar a esa fase de interacción con grupos específicos rusos. Esa parte para mí es la más bonita. Pero también, por ejemplo, ahora trabajamos con fuerzas y cuerpos de seguridad, donde trabajamos para que puedan sacar información de grupos de ransomware que permita llegar a arrestarles. Entonces eso también es un proyecto súper bonito, que es súper chulo, ¿no? Porque al final sacas información de ciertos grupos de ransomware que están atacando, pues, hospitales, empresas, gobiernos de ciertos países, y permite a estas fuerzas de seguridad, pues, arrestar a miembros de la banda gracias a nuestra herramienta. Entonces es algo muy enriquecedor. O sea, porque me parece súper interesante el caso del ransomware. ¿Realmente se llega a atrapar a ese delincuente? O sea, hay casos de... O sea, porque me parece de los más complicados, ¿no? De sí, sacar. no. Es decir, por ejemplo, puedo contar un caso concreto. Al final lo que hacemos nosotros es, conjuntamente con la policía en cuestión, en este caso es una policía británica, creamos una entidad ficticia en Internet, construimos como si fuera una red de trabajadores, servidores, y dejamos acceso a esa empresa remota. Entonces lo que hace esta fuerza policial inglesa es, en ciertos foros, vende acceso a nuestra ficticia empresa. Entonces entran los malos y muchas veces lo que hacen es cometer fallos, que esa es la parte interesante. Cometen fallos, por ejemplo, de no siempre acceden por VPN, entonces una vez accedieron por la IP de su casa, entonces supieron identificar. Luego otra vez también dejaron ciertas direcciones de wallets, de bitcoins, sin querer, que yo creo que fue un copy-paste que hicieron mal. O sea, esos fallos se aprovechan. No significa que luego les arresten, pero sí que luego hay operaciones ya con Europol de, pues, intentar enriquecer esa información y que supuestamente hará un arresto en el futuro. Es bastante chulo esa parte, está muy bien. Pues mira, voy a ir profundizando también en esta línea de las nuevas amenazas y ciberamenazas. Ayer estaba justo, pues, nuestro presidente, José María Álvarez Pallete, estaba contando datos de nuestra red, ¿no? De los datos que viajan en ella. Entonces hay un 40% de los datos que van viajando en las redes de telecomunicaciones que están relacionados ya directamente de tráfico entre máquinas, o sea que no tienen nada que ver con personas. Pero es que hay un 25% del total de datos de la red que están relacionados con ciberdelincuencia. O sea, es una barbaridad el volumen de datos total, ¿no? Entonces, ahora ya, cuando estamos viendo estos grandes terremotos, ¿no? de la IA, de cómo llega, de cómo son los nuevos ataques, ¿no? Estamos hablando ya de ataques híbridos, ¿no? De amenazas híbridas que juntan activos críticos. O sea, ¿cómo se lucha contra eso? Pues ¿Y en qué consisten? O sea, sí, pues diría que es muy complicado, ¿no? Estamos ahora mismo en un cambio de tendencia importante que todavía no se está viendo a nivel de que los atacantes estén usando todavía todas las herramientas que están a su alrededor, pero está claro que eso tarde o temprano va a llegar, más rápido de lo que esperamos. Entonces, ¿cómo te enfrentas a ello? Pues es muy complicado, porque si ya hablamos del tema de redes sociales, manipulación, campañas de desinformación, es muy difícil, ¿no?, luchar contra ello.
Y si a eso le sumamos que ellos pueden utilizar estas herramientas para hacer todo más creíble, porque ahora muchos de los ataques que ocurren generalmente también son de la parte de la cadena de suministro, es decir, que igual una empresa está muy segura, entre comillas, pero uno de sus proveedores no. Entonces es más fácil atacar a su proveedor y entrar desde su proveedor hacia la empresa, que eso ha ocurrido muchas veces. Entonces, con este tipo de técnicas que van ocurriendo, cada vez más fácil va a ser ese tipo de ataques, ¿no? Entonces, diría que no es un desafío fácil que tenemos como industria y veremos un montón de ataques, por supuesto. Al final los seres humanos somos los fáciles de engañar y mientras el ser humano seamos los que tengamos que decidir si este clic hay que darlo o si este correo es válido o no, vamos a fallar, eso está claro. Y cada vez va a ser más creíble, ¿no? Al final esos ataques. Da un poco de miedo, ¿eh? No, bueno, es la realidad al final. Da un poco de miedo. Yo... Aparte, bueno, nosotros desde Wayra hemos sido inversores en Countercraft. Bueno, como no íbamos a confiar en David, que además era de la casa, o sea, era fácil. Esta es de las apuestas que hemos hecho en Wayra, la más fácil que hemos hecho. Entonces, hemos estado apoyando a la compañía desde el principio. ¿Qué tal se ve, no? Tú emprendiendo y metiendo a un corporate dentro de tu empresa. Bueno, vamos a hablar de lo bueno y de lo malo, si quieres, también, ¿eh? Yo creo que tiene cosas muy buenas, tiene cosas menos buenas, ¿no? Como todo, ¿no? Al final, la parte positiva que veo yo es que enseguida te abre un abanico de posibilidad de, sobre todo, hacer negocio, ¿no? A través del footprint que tiene, en este caso, Telefónica, ¿no? Que eso es brutal, ¿no? El poder trabajar de forma casi directa con todo el footprint de Telefónica, tener acceso a la fuerza comercial, poder hablar con la jefe de productos de forma casi de tú a tú, ¿no? Con lo cual eso es súper ventajoso, ¿no? Y incluso que te puedan ayudar a entrar en ciertas oportunidades, porque al final, claro, barren para casa y prefieren que entre una empresa invertida por Telefónica que no, ¿no? Entonces, eso yo creo es una parte súper positiva, ¿no? ¿Cuál es igual la parte menos positiva? Pues que, claro, al final no es lo mismo un VC, ¿no? Que un corporate. Un VC tiene un foco muy claro, ¿no? de qué quiere hacer con la empresa, dónde la quiere llevar, cuáles son los objetivos claros, los siguientes pasos. Muchas veces un corporate no lo tiene tan claro, ¿no? Que eso es un poco, yo creo, la parte diferente. No es ni buena ni mala, pero sí que hay cierta diferencia, ¿no? Pero en la capacidad de aprovechar la atracción de ese corporate es brutal, ¿no? Eso no es... ¿Cómo de fácil es para una empresa pequeña, nacida en País Vasco, entrar en industria de defensa? O sea, ¿puedes entrar por ti mismo? ¿Qué tipo de certificaciones? O sea, ¿qué dificultades has encontrado en el camino? No entiendo que Telefónica te ha ayudado a salvar alguna, pero otras las has tenido que salvar solo. Sí, sí. Pues es complicado, pero no significa que sea imposible, ¿no? Lo hemos demostrado. Por ejemplo, nosotros, el contrato que hicimos con el Departamento de Defensa estadounidense, que es el más grande que hemos tenido, ¿no? Siempre, eso fue también un poco casualidad. Es decir, yo siempre cuento la anécdota. Estábamos en la RSA Conference un año y había una fiesta en la Embajada Británica. Fuimos a la fiesta, siempre hay que ir, ¿no? Hay que ser importante. Fuimos a la fiesta de la Embajada Británica y uno de la Embajada Británica nos presentó a un norteamericano que iba a sacar un concurso de buscar una tecnología de deception. Entonces lo iban a abrir y se enteraron que existíamos en esa fiesta y dijeron, pues ya os invitamos. Y casualidad que ganamos frente a unas 20 otras empresas, sobre todo americanas. Y a partir de eso fue cómo conseguimos entrar. Y de hecho, siempre me preguntan, me acuerdo el primer contrato gordo que teníamos era de nuestra SL española con el Departamento de Defensa. Que mucha más gente decía, pero eso es imposible, ¿cómo puede ser una SL tener un contrato con defensa con el DoD, ¿no? Y lo hicimos. Es cierto que luego tuvimos que cambiar a la empresa americana que teníamos, pero el primer contrato fue ahí. Entonces, ¿es posible? Sí. El problema que trabajar en defensa es que siempre vas a ser un foráneo, es decir, país que vayas eres un extranjero. Entonces en Estados Unidos somos extranjeros, con lo cual, aunque tengamos una empresa norteamericana, los dueños somos extranjeros, con lo cual no nos consideran extranjeros. Vamos a Francia, somos extranjeros. Vamos a Singapur, somos extranjeros. O sea, somos extranjeros en todos lados, menos en España. Pero claro, también en España las capacidades de crecimiento es pequeñas comparado con otros países. Entonces, el principal hándicap es que somos extranjeros en todos lados. Ese sería Entonces, ¿cuál es la alternativa que estamos haciendo? Pues asociarnos con partners locales en cada país, yo que sé, con un Thales, ¿no? Por ejemplo, que es muy potente, pues en Francia, en Australia, en Inglaterra, Raytheon en Estados Unidos. O sea, buscar esos partners, Leonardo en Italia, que te permiten, de alguna manera, afrontar ese desafío que es ser extranjero. Entonces, porque te van a ver siempre como extranjero. De hecho, también siempre que voy, por ejemplo, ahora estamos con algún tema de NSA en Estados Unidos, y cuando voy con mis compañeros me tengo que quedar en el Starbucks
no puedo entrar ni al edificio directamente, o sea, no, por ser extranjero, no soy un ciudadano americano. Entonces, Claro. son problemillas, pero bueno, hay formas De salvarlos, ¿no? de Bueno, es que salvarlos, sí. entiendo que en industria de ciberseguridad, aparte, la geopolítica tiene que ser interesante, como poco, ¿no? Total, sí. Y de hecho, hemos tenido que, para trabajar con el gobierno americano, firmar un documento de no vamos a trabajar con todos estos países. Y como trabajamos con cada de ellos, nos cancela el contrato directamente. Y tenemos que, no sé, cada vez que trabajamos con otro gobierno extranjero, tenemos que decirles con qué gobierno trabajamos. O sea, hay una serie de normas que te toca hacer al final, ¿no? Es un tema de confianza, Bueno, ¿no? Y sí. geopolítica. Al final España está bien en el sentido de que no es amigo, no es enemigo, estamos país OTAN, con lo cual, bueno, te aceptan, no somos Five Eyes, sería bien si fuéramos Six Eyes, ¿no? Y meter ahí España, pero bueno, te aceptan y no te ponen problemas, es decir, no, generalmente no es un problema. Pues bueno, yo voy a ir más a la parte más personal tuya, David, que además como nos conocemos bien, y porque veo aquí gente que a lo mejor trabaja en corporaciones y se está planteando, menuda santa locura, el dejar Telefónica un puesto fijo y además muy bueno dentro de la empresa para montar otra cosa, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco ese viaje emprendedor, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué te llevó a eso? ¿Y cómo te lanzas? Pues es buena pregunta, ¿no? Porque es una decisión muy complicada de tomar, ¿no? Es una decisión que cuesta mucho. Porque es como saltar a una piscina, no sabes si va a haber agua, ¿no? Ese es el primer problema, ¿no? Puede estar vacía y te la das, o puede que esté llena y pues vaya muy bien. Entonces, yo creo que ahí yo tenía un poco la espina clavada de que quería montar una aventura empresarial desde hace tiempo, y la verdad es que Telefónica estaba a gusto, de lo que dices, tenía un puesto bueno, buena responsabilidad, pero me faltaba la chispa de volver a las trincheras y empezar algo de cero, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que más me animó, el intentar crear algo y pensar, bueno, puedo fracasar. Es cierto que igual en España el fracaso no está tan bien visto como puede ser en otros sitios, pero el fracaso al final te hace crecer, ¿no? También, si fracasara, ¿no? Digamos. Entonces yo creo que eso también me animó a decir, bueno, hay que intentarlo y ir para adelante con todas, y fue una decisión, por supuesto, que tienes que tomar con tu familia, no es una decisión que puedes tomar a la ligera, pero creo que, bueno, no me arrepiento para nada por un poco la trayectoria y el camino, ¿no? que he tenido de conocer a gente, pues como, bueno, con Guaira, con los inversores, con los partners, con los clientes, el poder trabajar en muchas partes del mundo, también pues apagando fuegos, marrones, cosas buenas, o sea, es un mix, ¿no? Siempre comento que es la montaña rusa, ¿no? de emociones, y creo que es una experiencia vital increíble que animo a todo el mundo a hacerla. O sea, que todavía estáis a tiempo todos, ¿no? No, siempre se puede hacer. ¿Cuántos años hace ya, David, que te lanzaste? 7 años. 7 años ya. Sí. 7 años ya. Pero es una experiencia vital única, yo diría, que es algo que no... De hecho, cuando lo estaba pensando, o hago un MBA o me lanzo a montar algo. Y dije, pues igual montando algo voy a aprender otro tipo de experiencias más interesantes. Y dije, pues venga. ¿Y Dani, tú, cómo os conocíais? Pues Dani y yo nos conocimos. Dani es uno de los cofundadores en S21sec, de hecho. Trabajamos juntos cuando trabajábamos para un montón de bancos europeos y americanos, trabajando en temas de phishing y malware. Y justo hicimos buenas migas. Él tiene cosas que yo no tengo, pues muy bueno en marketing, es muy bueno en ventas, en bizdev. Y entonces nos compenetrábamos bien, y al final, al ser el inglés, pues me daba esa pata, ¿no? internacional que desde el principio queríamos ser internacionales, ¿no? Y eso yo creo que nos ayuda un montón, ¿no? El tener una persona inglés que, bueno, pues se desenvuelve diferente a que pues yo con mi inglés pues no es igual, ¿no? Al final yo cuando hago reuniones en Estados Unidos pues no te tratan igual, o no estás en la misma onda si eres americano o si eres, aunque tengas un buen nivel de inglés, ¿no? Es la cultura, es la forma de hacer negocios, entonces estaba muy bien, la verdad. ¿Y dónde ves las áreas, o sea, porque vamos a enfocar ya las últimas preguntas alrededor de animaros a emprender, porque nosotros necesitamos empresas en las que invertir. O sea, sí. necesito que hablar con Paloma para que más invierta. emprendedores y emprendedoras que se quieran lanzar. Y dentro del mundo de ciberseguridad estamos viendo que son múltiples las amenazas. ¿Cuáles son las áreas que ves más interesantes en tu mundo ahora de, oye, pues mira, mi siguiente empresa va a ser porque una vez que empezáis no paráis, ¿no? Hombre, si miramos ahora el mundo de inversión, está claro todo lo que tenga IA, eso su valoración ya vale. Entonces está claro que ahora es el tema importante. Yo creo que es cierto, aunque también hace años el tema de inteligencia artificial parecía que petaba, pero no, se quedó luego dormido. Esta vez parece que sí que es algo que va a cambiar, yo creo, bastantes cosas. Entonces yo creo que apostaría
de cómo aplicar, porque hay pocas aplicaciones del mundo de inteligencia artificial en ciberseguridad. O sea, hay, pues yo qué sé, pero el mundo clásico, detección de anomalías en red, detección de anomalías en ataques, usar Machine Learning para aprendizaje automático de amenazas. Pero creo que a mí me gustaría meterme más en temas de usar inteligencia artificial para la respuesta, que creo que es algo que en breve veremos que, bueno, en breve, pero en unos años, la respuesta automática utilizando inteligencia artificial creo que sería un tema importante. Yo me gustaría meterme en ese aspecto, que creo que es algo que hoy en día no hay mucho y creo que puede tener mucho futuro. Pero bueno, hay muchas cosas por hacer. Pues aprovechando que estamos en familia, voy a abrir micrófono a gente. Si alguien tiene alguna pregunta, David, o sea, bueno, le habéis visto, que además le he hecho alguna pregunta trampa que no estaba preparada, porque una vez que ya empiezas a hablar es difícil no meterse en la conversación, y como veis, es un gran experto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Miguel. Una pregunta fácil. A ver. Vamos, estamos en una feria de defensa, en un espacio orientado a las startups, en tecnología de doble uso. ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué aporta haber entrado al mercado de defensa de cara a abrirte oportunidades en el mercado, digamos, más convencional de las empresas? ¿Crees que eso genera confianza, desconfianza? ¿Cómo lo valoras? Es buena pregunta. Yo creo que genera confianza. Sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos genera una confianza brutal. O sea, decir que estás trabajando con el DoD, eso se lo dices a un banco, se lo dices a, no sé, a cualquier empresa y te abren las puertas. Es decir, es un cambio de actitud muy grande. Es decir, bueno, si estás trabajando con ellos, que sabemos que son buenos, en Estados Unidos diría que es brutal. En España y Europa no tan importante, pero sí que se empieza a ver, ¿no? Al final de hecho, yo sí que estoy viendo una cierta tendencia también, no sé si tú ves, Paloma, en el mundo de inversión, donde el tema ya de defensa, que antes era un tema que la gente no quería tocar mucho, está entrando a funcionar, ¿no? Porque yo creo que también hay más amenazas, sí. O sea, cada vez más amenazas. El mercado ha crecido, desgraciadamente, mucho. Sí. Yo creo que sí, ha despertado bastante interés inversor. Y al contrario, ¿te veta en algún caso estar en industria de defensa? El cliente, el irte a otro tipo de, pues esta tecnología, yo no quiero que esté a disposición de mercado. No, lo que sí que nos veta es trabajar con ciertos países. Por ejemplo, hemos tenido rechazos por trabajar con Estados Unidos. Teníamos una oportunidad buena en Arabia Saudí que nos dijo directamente que como trabajamos con Estados Unidos, que no querían trabajar con nosotros. O sea, de esos rechazos hemos tenido algunos. No muchos, por suerte, pero más rechazos de ese estilo de si trabajas con X país, yo no trabajo contigo, que es que el tema de que por trabajar en defensa no nos quieran trabajar. Eso no. Yo, de hecho, lo que he visto, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos otra vez, pero Reino Unido también, en Francia un poco, que mucha gente del mundo de defensa se pasa a trabajar en industria privada, que aquí en España no ocurre tanto. O sea, sí, bueno, tu caso está ahí, pero justo es un mal ejemplo, pero no, allí es como súper común, ¿no? Entonces, realmente incluso los CISOs por ejemplo, ayer estamos hablando con el CISO de la Liga Nacional de Béisbol, es un ex Air Force. O sea, son todos, entonces tienen una especie de lobby, en el buen sentido de que todos se conocen de trabajar con el gobierno y está súper bien visto que tú ya has venido del gobierno a trabajar, porque te valoran un montón. Entonces, por eso es tan fácil que si trabajas con el gobierno, luego vas a Bank of America y el que lo lleva seguramente es un ex CIA, es ex FBI o algo, no sé, siempre algo. Entonces te ve con buenos ojos. Entonces, que eso aquí no ocurre tanto, pero allí es súper común, ¿no? De que estés unos años en la privada, vuelves al gobierno, estás en otro sitio, te quedas en la reserva, están todo el rato de uno para otro. Sí. Nos queda, bueno, el tiempo justo casi para despedirnos. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. Y si no, yo dejo, antes de que llegue el mensaje de megafonía diciendo que nos cierra la feria. Hay una pregunta por ahí, perdón. Venga, Miguel, una preguntilla respecto, por ejemplo, con el DoD, la parte de la información que ellos manejan a la que se supone que no tenéis acceso, o sí tenéis acceso a cierta información de inteligencia referente a cómo son las formas que tienen de atacar muy específicas contra, puede ser el propio DoD. No, por supuesto no tenemos acceso a esa información, al final ya nos gustaría, pero no. Y no se lo podrías contar. No, tendría que matarte luego, pero
los proyectos que hacemos con DoD son proyectos no clasificados, con lo cual, aunque sí que nos piden tener gente con clearance por poder hablar el mismo lenguaje, pero los proyectos no son no clasificados. Ahora quieren que hagamos proyectos clasificados y para eso tenemos que ir a través de una cosa que se llama el FOCI Mitigation, que es FOCI significa Foreign Ownership, no sé qué, Influence and Control, que básicamente es como te hacen como una muralla china para que tu empresa pueda trabajar con ellos en proyectos clasificados, pero por ejemplo yo, a no ser ciudadano americano, ni sepa lo que hace esa parte de la empresa. Entonces eso por ejemplo lo hacen las empresas, por ejemplo SAP hace eso, BAE, que tienen un área como una empresa diferente solo para trabajar en gobierno, y solo hay ciudadanos norteamericanos, incluso el BOARS tiene que ser de ciudadanos norteamericanos con clearance, y finanzas, IT, todo que tiene que ser separado para... Entonces, por ejemplo, yo como CEO pues podría saber, pues tenemos un revenue de 500 millones, pero no sé más, ¿no? Pero ojalá 500 millones. Lo de invitarles a un retreat ni de coño. No, porque tienen que rellenar muchos informes de que han hablado conmigo, que me han contado. Un poco rollo. Entonces, para acceder a información clasificada de ese estilo necesitaríamos eso. Y yo como ciudadano no norteamericano no podría acceder. Eso es por algún inversor que tú tienes en tu empresa, yo tengo algún clearance también, ¿eh? Sí, algunos tienen. Sí. Alguno tengo. Sí. Pues yo creo que ya sí que nos vamos a despedir. Y de verdad, muchísimas gracias, David. Vamos a darle un gran aplauso, porque de verdad gracias. que ha sido un panel maravilloso. Bueno, gracias a ti por comentar. Qué bueno. Estoy súper interesado. Sí.